Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Turbo Código. Mi nombre es Efren Juárez y en esta ocasión te traigo el segundo video de esta serie de videotutoriales sobre base de datos en Python. En esta ocasión veremos únicamente cómo instalar el conector y cómo realizar una consulta, un select en una base de datos. Comenzamos. Bueno, una base de datos normalmente se representa por este icono que tenemos en esta parte superior. Así es como indicamos una base de datos, pero una base de datos pues, realmente es un conjunto de archivos que contiene almacenada información, que está guardada información en archivos. O sea, tú apagas tu computadora y ahí está la información. Y esa información está estructurada en tablas, es decir, aquí tenemos nosotros varias tablas. Esta es una tabla. Aquí tenemos una tabla que se llama sesiones, movimientos por acá. Y estas tablas contienen campos. Por ejemplo, esa tabla sesiones tiene un campo fecha, hora y descripción. Y estos otros dos campos que tenemos acá arriba. Una tabla se compone por campos y lo que tiene son datos sobre o información sobre un sistema en sí. Y bueno, las tablas que componen a una base de datos, aquí tenemos una tabla, tienen filas o registros. Es decir, si tú tomas un renglón como este que tenemos aquí, esta es una fila o es un registro. Y si realmente consideras también una columna, estos son campos o también les llamamos columnas. Y bueno, así es como se estructura, cómo se organiza la información. Es decir, cuando nosotros metemos nuevos datos en una tabla, realmente cargamos un nuevo registro y para ello llenamos los campos, como en este caso el número de empleado, que es este primer campo que tenemos aquí, el nombre, la edad, el departamento y el salario. Estos son los datos que se tenían que introducir para tener un registro o un renglón de una tabla. Así que bueno, lo primero que tienes que tener es tu base de datos que tiene tus tablas, ya sea una, dos, tres, las tablas que tú requieras. Y una vez que tienes tu base de datos de este lado, bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a desarrollar de este lado un programa, una aplicación que requiere consumir estos datos. Pero para que tu programa, que en este caso va a estar desarrollado en Python, se conecte a la base de datos, lo que necesita es un objeto que lo conecte. Y ese objeto que lo va a conectar es el conector. Entonces el conector es este objeto que te va a permitir tener una comunicación entre tu programa en Python y tu base de datos. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es asegurarnos de que está corriendo nuestro servidor y también abrir nuestro gestor o nuestra aplicación gráfica de Heidi SQL. Entonces abrimos Heidi SQL. Esta aplicación, este programa ya lo instalamos. Yo te voy a dejar dos videos en donde he realizado la instalación de MySQL. Uno es este video que tenemos por aquí, que tiene como título cómo descargar e instalar Sham para Windows. En este video se instala Sham, que es un servidor web o bueno, herramientas, porque incluye todo un paquete de herramientas para desarrollar aplicaciones web. Ahí explico cómo instalar MySQL y cómo instalar también Heidi. Te dejo el enlace en la descripción del video. Y también tengo otro video, este que está en este lado. También te voy a dejar el enlace a este video en la descripción de este video aquí abajo. Y bueno, en este video también te explico cómo descargar e instalar MySQL Server, MySQL Workbench y Heidi SQL. Yo te recomiendo que veas previamente alguno de estos dos videos y que te asegures de tener instalado MySQL y de tener instalado Heidi SQL, que son dos herramientas que vamos a utilizar en este video. Ahora sí, vamos a continuar. Bien, entonces si ya abrimos Heidi, esta es la ventana que nos aparece. Si no te aparece aquí ninguna conexión, das a clic aquí donde dice nueva. Aquí crearías una nueva conexión, pero si ya te aparece esta ventana es que ya tienes una conexión. Aquí te está indicando el nombre del host o el servidor al cual se va a conectar, tu servidor de MySQL, que lo dejas así si es que tu servidor está en la misma máquina. Si estuviera en otra máquina pondrías la IP de la otra máquina. El usuario y tu contraseña tendrías que indicarlo aquí. Tendrías que indicar la contraseña. Voy a indicar mi contraseña y ahora sí damos clic en abrir. Ahora sí que se ha abierto
nuestra aplicación de Heidi, aquí podemos ver de este lado nuestras bases de datos. Si no se llega a conectar, asegúrate de que tienes MySQL corriendo. ¿Cómo? Abre el programa MySQL Notifier o el notificador de MySQL y esta aplicación te va a permitir ver el estado de MySQL. Puedes verlo dentro de los try icons, es decir, tú abres aquí se encuentra el notificador, lo abres y aquí tiene su estado y te dice que está corriendo MySQL 80 y lo podrías detener o reiniciar. Entonces nuestro servidor de MySQL está corriendo, no hay problema, aquí se ha conectado bien, todo está en orden. Ahora, debes de saber pues qué base de datos es con la que tú vas a trabajar. Normalmente MySQL ya trae este ejemplo que es Word y yo voy a trabajar con este ejemplo que ya se encuentra. Y este ejemplo es una base de datos, 1, 2, 3 tablas. Y voy a trabajar con esta tabla que es City. Bien, ya que tienes en orden tu servidor de base de datos, ya sabes que está corriendo bien, que tienes las tablas, la base de datos que tú requieres. Ahora vamos a trabajar con este que es el objeto conector. Y para instalar el conector, porque tenemos que instalarlo, y antes de hacerlo realmente, voy a pedir que te asegures con algunas de estas sentencias que tengas instaladas la última versión del instalador de Python, que es el pip install. Para actualizarlo tendrías que poner upgrade pip. Si te marca algún error, puedes ponerle menos user como está aquí arriba, aquí al final. Y esta sentencia que tienes acá arriba es para actualizar las herramientas de instalación. Esta sentencia que tenemos aquí. Esto lo vamos a hacer desde la línea de comando. Por tanto, vamos a abrir la línea de comandos. Puedes escribir cmd y abrimos la línea de comandos. Y ahora sí, vamos aquí a escribir pip install upgrade pip. Ahora sí se va a actualizar. En este caso ya estaba actualizado, por eso no instala nada, pero es únicamente para que te asegures que tienes instalada la última versión del instalador de paquetes de Python. Ahora que ya tienes actualizado el instalador de paquetes, vas a instalar el conector. Esta es la línea para instalar el conector, pero realmente tienes tres opciones. En esta diapositiva te muestro una, que es el paquete de MySQL Connector Python. En esta diapositiva está un ejemplo con PyMySQL y aquí en esta otra con MySQL Python. Es decir, tenemos tres ejemplos de paquetes de conector con MySQL, tres conectores. ¿Y cuál vas a usar? El que tú quieras. Realmente yo voy a usar el primero, y aquí abajo, según el paquete que tú instales, según el conector que tú instales, es la forma que vas a poder hacer la conexión. Aquí te dejo un ejemplo de cómo vas a hacer la conexión si instalas este paquete. En cambio, si tú instalas este paquete, este conector, esta es la forma en que vas a hacer la conexión. Y aquí viene, si instalas este paquete, esta es la forma. Solo elige uno de ellos. Realmente lo único que cambia entre uno y otro es lo que tengo aquí en verde, es decir, este import y esta línea, que es lo que está aquí en verde, es lo único que cambia. Si observas los tres ejemplos, es lo único que va a cambiar. Y bueno, te comento que cualquiera de los tres ejemplos que tú elijas, necesitas datos de conexión. Estos son los datos de conexión. El primer dato es el host, o sea, la máquina que está corriendo tu servidor de base de datos de MySQL. Entonces tú le pones aquí host igual a, puedes indicarle localhost si tu servidor de base de datos está en tu misma máquina, o le puedes indicar su IP, que sería 127.0.0.1, que es la IP para indicar que se refiere al mismo equipo. Es decir, que estamos solicitando un host en la misma computadora donde estás corriendo tu programa. Ahora, si tu programa estuviera en otra computadora remota y tuvieses conexión por red, entonces tendrías que indicar la IP del equipo remoto. Entonces este es el host, o sea, el servidor de base de datos. Luego viene el usuario.
Aquí tienes que indicar el nombre de un usuario dentro de MySQL. El usuario que tiene la mayoría, todos los permisos, o sea, el superusuario en MySQL es root. Y en los ejemplos comúnmente nos conectamos con root, pero realmente en la vida real se crea un usuario especial y se le dan únicamente los permisos necesarios para conectarse. En este caso yo voy a estar utilizando el superusuario root para no complicarme la existencia. Y luego viene el password, es decir, el password que tiene este usuario. En este caso, si yo puse root, el password de root. Si no tiene password, pues aquí lo indicas comillas, comillas, no pones nada. Pero si tuviese alguna otra contraseña, le pones la contraseña del usuario que indicaste acá arriba. Es decir, no pongas admin o no pongas exactamente lo que yo estoy poniendo. Aquí tú vas a poner tu password de MySQL, ese password que tú indicaste cuando lo instalaste o si creaste un nuevo usuario. Y luego aquí vas a indicar la base de datos a la cual te vas a conectar. En este caso te acabo de comentar que yo voy a utilizar la base de datos Word. Y esto es lo mismo que cuando tú abriste HeyDSQL. Cuando tú abriste HeyDSQL te solicitó un usuario, que aquí indicamos root, la contraseña de ese mismo usuario. O sea, si tú quieres poner root y esta contraseña, está bien. Nombre del host, te decía, esta es la IP para referirnos a la máquina actual, o localhost. Entonces con eso se conecta al servidor de base de datos y aquí te muestra las bases de datos. Y ahora yo estaba indicando en el ejemplo que yo voy a utilizar esta base de datos, que es Word. Si quisiera utilizar esta base de datos que tengo aquí, que se llama ejemplo, pues le indicaría ejemplo. Pero en los ejercicios voy a utilizar esta base de datos que se llama Word. Así que ahora que ya tienes bien en claro cuáles son tus datos de conexión, los tuyos, decides de qué forma te vas a conectar. Yo te recomendaría prueba con el primero. Si no te funciona, prueba con el segundo. Y si no te funciona, prueba con el tercero. Lo importante en este primer video es que puedas hacer la conexión, que puedas establecer la conexión. Ya después tú podrás probar con otros conectores. Intenta con uno, que te funcione con uno es suficiente. Entonces yo voy a instalar este conector. Por tanto, voy a instalar este paquete pip install MySQL Connector Python. Entonces, de regreso al símbolo del sistema, vamos a poner pip install MySQL Connector Python y damos enter. En mi caso, bueno, ya estaba instalado, por tanto me indica que ya se había satisfecho esta petición. Pero en tu caso, si no lo tenías instalado, vas a ver una barra de progreso que va a ir avanzando y va a terminar indicándote que se instaló correctamente. Ahora sí, vamos a crear este pequeño programa dentro de Python. Y lo primero, vamos a importar MySQL. Ahí te aparece, aquí ya me está apareciendo MySQL. Si no hubiera instalado el conector, no me aparecería esto, no me reconocería MySQL. Entonces aquí te puedes dar cuenta si está bien instalado tu conector. MySQL.connector. Entonces eso es lo que vamos a hacer, importar este conector. Ahora vamos a crear un objeto conexión que de nombre le voy a poner CNN. Mi objeto CNN va a ser igual a MySQL.connector.connect y los parámetros que tenemos que pasarle aquí son los siguientes. Primero, host, el nombre de la máquina a la cual, o el equipo, la computadora que tiene instalado nuestro servidor de base de datos, que podemos poner localhost. Luego el segundo parámetro sería el usuario con el cual nos vamos a conectar, que en este caso va a ser el usuario root. Luego vamos a indicar el password y aquí el password que tú tengas indicado para tu usuario. Aquí voy a indicar el mío. Luego la base de datos.
el nombre de la base de datos a la que te vas a conectar. En este caso yo voy a utilizar la base de datos Word. Ahí está. Bueno, esto lo podemos indicar. Puedo dar enter aquí. No hay problema, esto funciona. Ok. Después de esto, lo único que voy a hacer es a imprimir la conexión, mi objeto CNN. Es lo único que voy a hacer. Si esto no funciona, va a marcar un error. Y si funciona, va a imprimir el objeto conexión. Vamos a correr esto. Aquí está. Lo que tenemos aquí, esta línea que dice MySQL connector.connection, bla bla, objeto en la dirección tal. Esto es lo que está imprimiendo, la dirección de memoria en donde se creó este objeto. Esto quiere decir que sí se pudo crear el objeto. Y si se pudo crear este objeto conexión, entonces, bueno, pues tú ya tienes una conexión a tu base de datos. Y ahora vamos a trabajar un poquito con las tablas de la base de datos Word. Sabemos que tenemos tres tablas: City, Country y Country Language. Bien, Country Language tiene 4 campos. Aquí están los campos. Aquí donde tiene una llave, esta llave es el campo llave, el campo de clave primaria. Y aquí esta llave verde es una clave foránea, es decir, esta tabla, Country Language, tiene una relación con la tabla Country, que es esta. Están relacionadas por este campo que es el código del país. Por eso acá se indica como country code, o sea, código del país. Hay una relación. Luego tenemos ciudad, y el campo ciudad tiene un ID de la ciudad o un número de ciudad que es su campo principal, su campo llave, que lo identifica de manera única y tiene el nombre de la ciudad, y luego hay una relación con un país indicando el código del país al cual pertenece esa ciudad. Luego hay un distrito y un tamaño de población. Aquí viene el tipo de dato, que es entero. Por ejemplo, puede haber, no sé, 20 millones de habitantes en una ciudad, 100.000, 10 millones, es un número. El distrito pues es un char porque es un nombre del distrito. El código de la ciudad también es un char. El nombre, este es código del país. Tenemos el nombre de la ciudad, que es un char de longitud 35. Bueno, ¿qué podemos hacer con estas tablas y con esta base de datos? Pues comúnmente se hacen 4 operaciones, que es consultar, un select, borrar, un delete, insertar, un insert y modificar, update. Entonces se pueden insertar, borrar, modificar y consultar registros. Y para eso hay un lenguaje que es como este, que es un lenguaje de SQL, pero es muy simple y es muy intuitivo. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar todos los registros, tenemos que indicar asterisco para indicar todos los registros de qué tabla queremos seleccionar. Por ejemplo, de la tabla country. Queremos todos los registros de la tabla country y podemos nosotros correr esta consulta, que aquí nos dio un error porque me falta indicar from. Select asterisco from country. La corremos y aquí abajo nos da todos los registros que nos arroja como respuesta. Estos son todos los registros de la tabla country, es decir, la tabla country, esta tabla que tenemos aquí. Aquí nos está indicando que son 239 registros. La tabla country, la tabla city tiene 4188 registros y control language 984 registros. Entonces, si nosotros hacemos una consulta, como en este caso, aquí nos está indicando que está regresando 239 registros y que tienen 15 columnas cada registro, es decir, hay 15 campos, que son todos los campos de la tabla. Yo realmente recomiendo que antes de realizar alguna consulta o cualquier sentencia de SQL, que es este lenguaje de consultas en Python, primero lo probemos aquí. Y para esto primero vamos a hacer aquí una consulta a la tabla ciudades. Estamos haciendo una consulta entonces a la tabla ciudades y lo que nos arroja esto es 4.079 registros o renglones. Son bastantes realmente.
pero nosotros podemos hacer algún filtrado. Por ejemplo, podemos indicar aquí que nos regrese todos los campos de la tabla ciudad donde country code aquí estamos indicando el nombre del campo, que es country code, que es este nombre que está aquí indicado, country code. Hay que escribirlo exactamente igual. Si nosotros lo indicamos de forma diferente, esto no va a funcionar. Entonces vamos a hacer la consulta donde country code sea igual a AFG, que es este código de ciudad AFG. Aquí hay unos AFG, aquí hay otros con NLD. Estos son los códigos del país. Por ejemplo, de Japón sería JPN, y donde country code sea igual a JPN, o sea, Japón. Pero como country code, si nosotros consultamos este country code en la estructura de la tabla, podremos darnos cuenta que el campo country code, que es este que tenemos aquí, es un campo char. Y todos los campos char o los bar char, todos los que son de caracteres, cuando nos referimos a un valor, pues lo tenemos que indicar entre apóstrofes, es decir, tenemos que indicar que sea igual a JPN, pero entre apóstrofes. Si nosotros hacemos esta consulta, pues nos va a regresar únicamente las ciudades de Japón, que son en este caso 248 registros. También son bastantes registros. Vamos a hacer otro filtrado más pequeño. Vamos a ver, vamos a indicar AFG, que es el primer campo, el primer valor que teníamos aquí, AFG. Vamos a ver cuántas ciudades hay de AFG. No sé qué país será este, pero vamos a hacer esta consulta y me dice que hay nada más 4 ciudades, que es Kabul, Kandahar, Herat y Mazar-e-Sharif. Bueno, esta consulta queremos hacerla desde Python, por tanto la consulta como tal la vamos a copiar. Bien, siguiendo con nuestro ejemplo, nosotros queremos consultar las ciudades que decíamos. Entonces lo primero que necesitamos tener es un objeto, un cursor. Por lo tanto vamos a crear nuestra variable cur, un cursor. El cursor va a ser igual a mi objeto CNN, que es mi objeto conexión. Siempre que quiera acceder a la base de datos, ya lo hago con este objeto conexión. CNN.cursor. Bien, de esa manera yo obtengo un cursor, y el cursor es el objeto que me va a permitir ejecutar esta consulta, ese select que comentábamos hace rato. Entonces, una vez que tenemos este cursor, nosotros podemos ejecutar este objeto cur, este objeto cursor.execute. Vamos a ejecutar una consulta. ¿Y qué consulta vamos a ejecutar? Esta consulta la vamos a indicar entre comillas, la consulta que vamos a ejecutar. Y la consulta que vamos a ejecutar en este caso es precisamente esta consulta que ya probamos aquí en GIDSQL, y ya sabemos que funciona, y ya sabemos que nos regresa 4 registros, que son estos registros que tenemos aquí. Entonces vamos a copiar para no tener errores. Y ahora la pegamos aquí dentro. Esta es la consulta que queremos ejecutar. Y select asterisco from city where country code es igual a AFG. Aquí algo muy importante. Tú puedes usar apóstrofe o comilla simple o comilla doble. Pero si al final aquí fuera usaste comilla doble, aquí dentro no uses comilla doble. Es decir, puedes tener comilla doble afuera y comilla simple adentro. O al revés, comilla simple afuera y comilla doble adentro, y no habría ningún problema. Bien, ahora al ejecutarse esta línea, lo que nos va a regresar es una consulta, es decir, varios registros.
Es decir, esto que tenemos aquí, estos registros que tenemos aquí, todos estos es lo que nos va a regresar esa consulta. Entonces esto se parece como a una tabla en donde tenemos 1, 2, 3, 4 renglones. Tenemos 4 renglones, es lo que vamos a obtener, estos 4 renglones. Para tener todos esos renglones vamos a crear una variable que se llame datos, y datos va a ser igual a cur, que es nuestro cursor que realizó esa consulta, y con el método fetch all, que es este método que tenemos aquí, vamos a recuperar todos esos datos. Es decir, ahora nuestra variable datos tiene todos esos renglones, esos 4 renglones que platicábamos. Realmente datos aquí queda como una lista, es decir, tiene una lista que tiene 4 elementos y cada uno de esos elementos es un renglón, pero lo tiene como una tupla. Para recorrer esos renglones nosotros podemos utilizar un for. Por ejemplo, for por cada fila es la variable fila en datos, que es nuestra variable que tiene esos 4 renglones. Lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir cada una de esa fila que queramos. Y aquí ya no vamos a imprimir el objeto conexión, no nos importa este objeto, lo que nos importa es imprimir cada una de esas 4 filas. Y bien, vamos a correr esto. Y aquí vemos, esto es lo que obtenemos, estas 4 filas, estos 4 renglones, que es la fila 1, Kabul, Kandahar, Herat y Mazar-e-Sharif. Estos son los 4 renglones que estamos obteniendo, que es lo que nos esperábamos obtener. Aquí está a la derecha Heidi SQL, la consulta que tenemos aquí en Heidi, y acá tenemos lo que obtuvimos en Python. Entonces estamos obteniendo lo mismo. Y bueno, tú ya sabrás qué hacer cuando obtengas datos. Para algo los consultarás, algún uso les darás. De momento vamos a llegar hasta aquí en este video. Nada más hemos realizado una consulta, un select. En el siguiente video vamos a ver cómo poder hacer un insert, un delete y un update. Entonces nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal. Hasta la próxima.